Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Estamos a unos días ya de celebrar el Día de Muertos en México. Yo estoy muy contento, obviamente, porque pues primero es el 31 de octubre, es la noche de brujas. Y evidentemente para mí estas fechas o estas celebraciones son tan importantes como para un cristiano es Navidad, ¿no? A mí la Navidad me deprime, la Navidad no es una fiesta que me agrade mucho, en cambio Halloween y el Día de Muertos me encantan. Muy bien, hay una leyenda mexicana que se llama El hombre flojo que no quiso poner su altar de muertos. Esta leyenda tiene como fin motivar a las personas para que pongan su altar de muertos. Y trata más o menos de lo siguiente. Esto ocurre en Veracruz. Había un hombre que era bastante flojo. Se acercaba el Día de Muertos y le dice su esposa: oye, ponte a trabajar porque ya se acerca el Día de Muertos. ¿Y qué le vas a poner a tus papás en ofrenda? Entonces este hombre, pues al ser muy flojo, no tenía trabajo, lo mantenía su mujer, pero pues su mujer le exigía, ¿no?, que por lo menos para el Día de Muertos pusiera algún altar, que trabajara para comprar algunas cosas que van en el altar, ya que los papás de este hombre ya habían fallecido. Y le decía: oye, pues para el altar de tus papás, ¿qué vas a poner? Entonces el hombre flojo, con tal de ya no escuchar a su señora que le estuviera dice y dice de ponte a trabajar porque tienes que poner algo en el altar a tus papás, el señor, con tal de no escuchar más a su esposa, se va al cerro y ahí se queda. Da la casualidad de que mientras está en la parte de arriba del cerro, observa que el día 1 de noviembre ve que viene una procesión. Esto obviamente le llama la atención y dice: ah, caray, ¿una procesión? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Entonces se da cuenta que esta procesión es de muertos y observa que vienen en esa multitud de personas, en esa procesión, vienen sus papás que ya habían fallecido. Entonces él quiere obviamente regresar a su casa y ahora sí poner algo en el altar de muertos, ¿no? Porque ya tiene la certeza de que en verdad ellos ya vienen en camino, que en verdad van a llegar a su casa y él pues obviamente no ha preparado nada. Entonces, cuando él quiere regresar a su casa, se da cuenta que unas ramas lo han tomado preso de las piernas. Lo atraparon de las piernas y no las puede ya mover. Esas ramas lo apresaron y de la impresión, de la desesperación, del miedo que tuvo que haber sentido al ver una procesión de muertos, se desmaya y ahí queda inconsciente hasta que despierta. Cuando él despierta, observa que esa procesión ya viene de regreso y observa que sus papás, todos vienen bien contentos, ¿no? Todos vienen bien contentos, llevan sus itacates
llevan ahí toda la comida que les pusieron y él se da cuenta que sus papás van muy tristes y pues observa que no llevan realmente nada, ¿no? Entonces es cuando finalmente se libera de estas ramas que lo tenían ahí cautivo, cuando ve pasar la procesión de muertos, sale corriendo hacia su casa, llega, observa que sí, que había un pequeño altar de muertos y le pregunta a la señora, ¿no? Oye, ¿qué le pusiste a mis papás? Y le dice la señora, pues le puse lo que había, lo que tenía, unas tortillas y unos quelites. Era todo lo que había, ¿no? Y ella le reclama, le dice, por eso te dije que fueras a trabajar para ponerle el altar a tus papás. Y entonces este hombre dice, no, pues ya el próximo año ahora sí voy a trabajar para darles un buen banquete a mis papás, porque sí vi que se fueron muy tristes. Pero realmente esta promesa no la cumplió porque se murió al poco tiempo de haber visto la procesión fantasma que se dirigía a visitar a sus familiares. Entonces esta leyenda pues evidentemente tiene como fin motivar a las personas a poner un altar de muertos. Yo siempre lo he dicho, afortunadamente de todos mis familiares cercanos solamente mis abuelos han fallecido. Tengo aún a mis papás, a mis hermanos, así que el altar cuando lo ponemos lo ponemos para mis abuelos. Mi madre sí nunca falla y siempre pone su altar, pone sus tamales, sus veladoras. Yo la verdad no pongo altar, o ya el año pasado no puse altar porque pues también es un gasto, ¿no? Sí es un gasto el que se hace. Y yo lo pienso de esta manera. Realmente mis abuelos tienen su altar en la casa de mis papás y pues como que no tiene caso yo hacer ese gasto, porque si es un gasto, aunque quieras o no, pues si te andas llevando un buen dinerito ahí comprando veladoras, comprando calaveras de chocolate, de dulce, incienso. Lo que sí hago, evidentemente, en ese Día de Muertos es visitar a mis abuelos en sus tumbas. Tengo 2 tíos que yo no los conocí porque murieron cuando yo todavía no nacía, pero también acudo a limpiarles sus tumbas porque mi abuela materna, o sea, la mamá de ellos, siempre iba cada año, cada Día de Muertos, a limpiar esas tumbas, ¿no? Las tumbas de sus hijos. Entonces para mí pues ya es parte de la tradición el ir a los cementerios donde tengo a mis tíos y a mis abuelos enterrados. Y de niño era bonito porque aunque no lo hice muchas veces, yo creo que 2 o 3 veces exageradamente fui a pedir calaverita. Y las personas, yo me acuerdo que iba con las personas que tenían tiendas y eran muy mala onda porque te decían, eso fue ayer. O sea, veía una manera de no darte nada, ¿no? Y ahora yo lo pienso y digo, qué mala onda, porque pues yo cuando yo creo que tenía como 9 años cuando iba a pedir calaverita y nunca me dieron calaverita a las personas a las cuales yo les pedí, ¿no? Entonces eso me entristeció y pues ya fue algo que no hice, pero hoy en día me doy cuenta que ya como que es otra cultura o no sé qué ha pasado. No sé si en mi época o en mi infancia las personas eran más crueles o no sé cómo decirlo, pero afortunadamente me he dado cuenta que hoy en día pues hay mucha gente generosa que les da a los niños sobre todo los dulces, ¿no? Entonces pues ya, ¿qué te puedo decir?
hay que prepararse para poner el altar de muertos. Y bueno, si es que tienes familiares que ya fallecieron. Si tienes amigos que ya murieron, pues también sería grato ponerles ahí su fotografía, ¿no? Fíjense que yo también en ese sentido he tenido suerte, porque se me han muerto muy pocos amigos, pero muy pocos amigos conocidos, pues obviamente muchísimos, ¿no? Ahora con lo de la pandemia se murieron muchas personas que yo conocía, pero amigos, no. O sea, mi mejor amigo, que es mi compadre, de hecho, sigue con vida, ¿no? Así que, pues yo lo analizo y lo veo así fríamente y digo, bueno, si yo quisiera poner un altar de muertos, pues tendría que esperarme hasta que mis papás mueran, o algún hermano, y ya. Creo que ya faltando a alguno de mis papás, mi mamá o mi papá o alguno de mis hermanos, podría yo poner altar de muertos. Mientras yo no lo veo como necesario y me ahorro una lana. Pero cuando ya no estén mis papás, pues obviamente sí. Fíjense que en ese sentido, mi abuela materna, la que inició con la tradición del Día de Muertos, porque por parte de mi papá no había esa tradición del Día de Muertos. Mi abuela paterna había nacido en Texas, entonces ella era norteamericana, mi abuela paterna. Entonces el Día de Muertos como que ella realmente no le daba así como mucho valor sentimental, o no sé cómo decirlo, pero pues ella no ponía altar de muertos. La que siempre puso su altar fue mi abuela materna. E inclusive me acuerdo que venían mis tíos y mis primos. Mi abuela hacía 15 kilos de tamales. Compraba entre 10 y 15 kilos de harina para hacer tamales. Entonces, quien ayudaba a mi abuela con la elaboración de los tamales era mi mamá. Y ellas se ponían, bueno, supuestamente yo también ayudaba, pero pues, un niño de 9, 10 años, ¿qué va a saber cocinar y preparar un tamal? Bueno, yo al menos no. Yo sé que hay niños que desde muy pequeños tienen la habilidad para la cocina y todo eso. Yo la verdad no. Pero todos ayudábamos a colocar, bueno, a preparar los tamales. Y no es por nada, pero honestamente mi abuela preparaba unos tamales riquísimos. O sea, yo no recuerdo haber probado algún tamal que se le parezca a las que hacía mi abuela. Mi abuela realmente se esmeraba, lo hacía con mucho amor para sus hijos que ya habían muerto, y le quedaban deliciosos sus tamales, ¿no? Mi mamá le ayudaba, mi papá le ayudaba, mis hermanos mayores le ayudaban a mi abuela. Dice que yo le ayudaba, pero pues no le ayudaba mucho que digamos. Y ya cuando estaban los primeros, que salían los primeros tamales, esos se iban directos al altar. Son recuerdos muy bonitos que se me vienen ahorita a la mente de cómo era el Día de Muertos en mi familia en aquellos años, ¿no? Eran otros tiempos y la verdad es que estaba muy padre eso, porque era pues una verdadera fiesta la que se vivía en casa. Desde que un día antes o 2 días antes comenzaban ellos a comprar las hojas para hacer los tamales, la harina para el tamal,
era algo muy bonito. Me acuerdo que yo acompañaba a mi abuela a comprar las hojas. Y luego hay un campo de flor de cempasúchil que se los voy a mostrar próximamente en un video. Y ahí es donde mi abuela compraba su flor de cempasúchil. Entonces, ese campo lleva desde los años 70, yo creo, vendiendo. O sea, llevan ya una tradición ahí de estar vendiendo flor. Así que para mí el Día de Muertos es recordar pues mi infancia, ¿no? Recordar a mi abuela, cómo se esmeraba para poner su altar de muertos, la preparación de los tamales. Recuerdo que venían por interés o por lo que tú quieras. Venían mis tíos, venían mis primos, mi abuela les daba su itacate de tamales. Pues imagínate, hacía entre 10 y 15 kilos de tamales y a todos les daba tamales para que se llevaran. Cosa curiosa, se muere mi abuela y nadie la visita en su tumba, ¿no? Ahí se ve lo agradecido o malagradecido que puede ser una persona. Pedrada a mis familiares, que pues, de hecho yo sé que mis familiares no ven mi contenido, así que ahí les va su pedradota. Venían por sus tamales, pero no son buenos para ir al panteón a limpiar la tumba. Eso es tarea exclusiva de nosotros. En fin, hay tráfico ahorita, no lo puedo creer. Bueno, es que aquí hay un mercado. No sé si ustedes ya más o menos ubicaron por dónde ando. Pero bueno, queridos amigos, si tienen la oportunidad de poner su altar de muertos, háganlo. Si su economía no se los permite y tienen algún familiar que ya murió, pues aunque sea ahí un pequeño altar, ¿no? La foto y una veladora. Ahí hagan el esfuerzo de comprarles por lo menos un tamalito, algo que se vea, ¿no? En fin, gracias por ver este video. ¿Ustedes qué recuerdos tienen del Día de Muertos? ¿Les recuerda su infancia? ¿En su familia no había esta tradición? ¿Nunca lo hicieron? ¿O qué hacían? Todo eso me interesa saber y déjenlo por favor en la casilla de los comentarios. Siempre es un placer leer sus comentarios y saber cómo celebraban ustedes el Día de Muertos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye.